amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lucy Riot. Después de haber cometido muchos errores durante mi proceso como tatuadora, me puse a pensar en ¿por qué carajos no me dijeron esto antes? Que podía evitar ciertas cosas, que podía hacer mejor otras cosas, que simplemente algunos de esos detalles eran de sentido común. Y antes de seguir con el tema, si aún no has visto el video de Tenemos que hablar, te recomiendo que vayas y lo mires porque tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar. Así que por acá te lo dejo para que corras y chismosees. Y ahora sí vamos a comenzar con las cosas que nunca nadie nos advirtió, nos dijo, nos aconsejó en nuestro proceso como tatuadores. Las cosas que me hubiera gustado saber antes de comenzar a tatuar. Yo no sabía y me hubiera gustado muchísimo que me lo dijeran, que tenía que tener un portafolio de dibujos y dibujar muchísimo antes de tan siquiera comenzar a investigar sobre tatuajes. Y como nadie me dijo esto, para mí fue un poco más difícil encontrar trabajo en algún estudio de tatuajes, porque claro, yo llegaba y yo decía, mira, es que ya, es que me gustaría empezar, es que me gustaría aprender, y cómo es esto, y cómo es lo otro, y me miraban como, perdón, a ver, querida, necesitamos un portafolio de los tatuajes que has hecho, si es que has hecho tatuajes, y también necesitamos ver el potencial que tú tienes en el dibujo, qué tanto sabes dibujar, cómo puedes llegar a interpretar un diseño, si sabes hacer tus propios diseños, entre otras cosas. Así que yo siempre quedaba como, ok, me iré a mi casa a dibujar muchísimo más. Y sí, es verdad, yo desde muy pequeñita dibujo y me encanta mucho el dibujo, pero yo no tenía claro como ese tema de diseñar algo desde cero, de hacer una composición original, de hacer algo curioso, de hacer diseños que realmente le llamaran la atención a las personas. Así que me tocó trabajar muchísimo en eso para comenzar a formar un portafolio bien bonito, bien hermoso, y entonces sí ir con toda la actitud del mundo a presentar mi portafolio a los estudios de tatuaje. Sí me hubiera gustado saber eso porque me hubiera evitado muchísimos momentos de pena, de miradas incómodas y de un montón de cosas si hubiera sabido antes que tenía que tener un buen portafolio de diseños. Ellos quieren ver tu potencial antes de tomarte como aprendiz. Otra de las cosas que me hubiera gustado saber antes de comenzar a tatuar es el haber invertido lo suficiente en los insumos para tatuar. Porque sí, uno al principio cuando despega, digámoslo así, como que arranca un poquito con más ganas, que la gente ya va conociendo como más tu trabajo, cómo te vas moviendo, te van conociendo un poco más, vas viendo dinero y resulta que a veces cuando estamos muy jóvenes no nos damos cuenta que ese dinero nos puede servir más para invertir en insumos para tatuar, en pigmentos, en agujas, en buenas máquinas, hasta inclusive en algún seminario de dibujo, de diseño o de tatuaje. Se puede invertir muy bien el dinero en aprender. Y eso fue algo que yo no tuve presente y no tuve quien me hiciera caer en cuenta de esas cosas en ese momento. Aquí estoy yo como la tía que los aconseja a todos ustedes y les dice, por favor, si están haciendo dinero con su trabajo, lo están haciendo bien y la gente los está comenzando a conocer, inviertan el dinero, no lo malgasten. Inviertan su dinero en aprender más o en insumos, en buenos insumos para que ustedes sigan progresando muchísimo mejor en su camino como tatuadores. Otra cosa que me hubiera encantado saber en este caso, antes y durante el proceso como tatuadora, es saber pegar bien una plantilla.
o un stencil, como muchos lo conocen. ¿Por qué es tan importante? Porque uno, en su ignorancia o en su afán de hacer las cosas al principio, cosa que está muy mal, simplemente llega alguien y te dice: quiero un tatuaje en el codo o quiero un tatuaje en la rodilla, y tú les dices: oh, ok, vamos a hacerlo, y simplemente llegas y pegas la plantilla de cualquier forma, y resulta que esas zonas, como muchas otras, tienden a verse diferentes cuando pegas la plantilla en una posición que no es tan natural. Entonces me va a pasar que de pronto llegué a pegar una plantilla con la rodilla flexionada o el codo flexionado, lo cual está muy mal, porque claro, cuando el cliente se paraba, se ponía de pie, el diseño se veía así, o sea, la forma se dañaba. Entonces eran muchas cosas que había que tener en cuenta para pegar una plantilla, y ese tipo de cosas las aprendí sola, como la mayoría de las que les estoy contando aquí. Por eso soy aquí yo, la tía Lucy, la tía querida y adorada que les está diciendo a ustedes: por favor, no hagan esas cosas. Me tocó aprender con el tiempo, con un poquitico de malicia indígena que llaman, a pegar bien una plantilla. Entonces me di cuenta que las plantillas se deben posicionar en el cuerpo cuando la persona está en una posición natural. Cuando son diseños grandes se le pueden hacer diferentes cortes alrededor para que no se dañe la forma de la plantilla, no se dañe el diseño, no tengas que volver a despegarlo, a limpiar, a volver a pegar el diseño. Y también una cosa que me di cuenta en el proceso fue aprender a tatuar sin que se me borrara la plantilla. Sufrí demasiado al principio cuando comenzaba a tatuar y de un momento a otro ya el diseño no se veía y yo decía: la embarré, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer para terminar este diseño? Y me tocaba ponerme a hacerlo en freehand. Tampoco tenía nociones de freehand, entonces todo eso lo fui aprendiendo con el tiempo, hacer un buen freehand para cuando me pasaran estas cosas. Ya después me di cuenta cómo era que no se borraba la plantilla, que tenía que hacerlo con más cuidado, de abajo hacia arriba, de un extremo al otro, trabajando en orden, y un montón de cosas que solo me di cuenta con mi experiencia. Una plantilla siempre se pega cuando el cliente está en una posición natural, ya sea un brazo, una pierna, el cuello, lo que sea. El cliente debe estar siempre en la posición más natural para que cuando tatúes, la forma de la composición del diseño no se dañe, no se vea extraño, no se vea diferente, sino que permanezca tal cual como quieres que quede el resultado. Trata de hacer cortes alrededor de la plantilla y la vas pegando bien hasta que quede perfectamente posicionada. Y para que no se te borre la plantilla, simplemente vas a trabajar en orden, de abajo hacia arriba, de un extremo al otro, con paciencia, muy limpios, sin afán. No limpien así a la berraca, no hagan eso, por favor. Limpien el área que tatuaron. Hicieron una línea, limpien esa línea, no limpien toda la plantilla completa. Simplemente limpian el área que están tatuando con mucha calma y paciencia, de manera ordenada, y van a ver cómo la plantilla va a permanecer por siempre hasta que terminen ese diseño. Aprendan a hacer freehand. En uno de los videos de Handpoke, se los voy a dejar por acá, no recuerdo bien cuál es porque ya tengo muchos, les voy a dejar por acá, explico de manera muy sencilla y rápida cómo hacer un freehand, así que si quieren verlo, ahí está. Otra cosa que me hubiera gustado saber antes de comenzar a tatuar es haber conocido bien cómo funciona cada una de las agujas y de las máquinas. A mí el amigo que les conté, que fue el que me enseñó como lo básico, me enseñó cosas así muy básicas, muy importantes, que fue más como el tema de la bioseguridad, de cómo funciona esto, lo otro, pero no andamos muy profundamente en el tema de las agujas y de las máquinas. Así que todo eso también lo tuve que aprender yo solita en el proceso. Y resulta que cometí muchos errores al principio con las agujas, porque sí, yo sabía que existían varias agujas, pero resulta que yo era de las que empezaba a hacer
un tatuaje con una misma línea y lo terminaban con una misma línea. Entonces yo era de las que decía, ¡jue madre! Pero ¿cómo hago estas sombras? No sé qué aguja usar, no sé para qué es esto. Entonces claro, me tocaba empezar a investigar toda la cosa, las máquinas, pero esta máquina ¿para qué es? Y usaba máquinas de sombras para hacer líneas o máquinas de línea fina para hacer rellenos o líneas gruesas, y me salía mal y yo decía, pero ¿por qué? Entonces de verdad es muy importante, se los digo ahora, investiguen mucho sobre agujas. Si no saben bien sobre agujas, por acá también tengo un video sobre todos los tipos de agujas que existen, para qué sirve cada una, así que vayan y chismoseen porque es muy importante, y guarden estos videos en su lista de reproducción, que de verdad que es información que es necesaria, sobre todo si están iniciando en este mundo del tatuaje. Y conocer sobre máquinas es aún más importante porque van ligadas las máquinas con las agujas, y existe una máquina para cada cosa. Existen máquinas para líneas finas, para sombras, para rellenos, para líneas más gruesas, así que es bueno que investiguen sobre máquinas también, cómo funcionan, para qué funcionan, cada parte de la máquina. Todo eso es bien importante. Que de verdad que yo sudaba frío cada vez que me pasaba eso y no tenía quien me ayudara. Entonces me tocaba a mí sola como hacer lo que estuviera en mis manos en ese momento para hacerlo bien. No es tan positivo porque el cliente se va a sentir inseguro al ver que tú estás preocupado sin saber qué hacer. Entonces es muy bueno que se informen muy bien antes para que sepan sobre todo este tema, si quieren lograr una buena composición, un buen tatuaje con unas buenas líneas, con unos buenos colores, con unas buenas sombras. Conozcan bien cómo se calibran cada una de sus máquinas y sobre todo mucha recursividad con cada una de las agujas. Otra cosa que me hubiera encantado saber es encontrar mi estilo propio. Si ustedes se ponen a ver, las personas te reconocen porque haces algo diferente, algo único, algo que nadie más hace. O te reconocen porque sabes hacer muchos estilos y lo sabes hacer muy bien. Pero por ejemplo, yo al principio, y eso es algo con lo que no podemos discutir, y es que es algo que tenemos que aprender, es que yo al principio simplemente yo sabía dibujar y todo el cuento, pero yo no sabía cómo llevar un dibujo al tatuaje. Entonces era como una dualidad, una cosa muy loca, porque simplemente no sabía cómo interpretar mi propio arte y llevarlo al tatuaje. Yo quería hacerlo, pero no sabía cómo. Y pues ya con el tiempo fui conociendo los distintos tipos de tatuajes y me fui enamorando de algunos, y pues ya al día de hoy trabajo black work, trabajo sombras y trabajo tatuaje tradicional, pero al principio estuve muy perdida. Entonces es importante que ustedes desde el principio comiencen a darse cuenta de que existen muchos estilos de tatuajes, de que investiguen muchísimo sobre esos estilos de tatuajes. Por acá también tengo un video sobre los diferentes estilos y tendencias de tatuaje, les puede funcionar muchísimo también, así que corran a verlo para que cuando estén comenzando con su proceso como tatuadores encuentren su camino mucho más fácil. Todo esto obviamente yo sé y soy consciente que cada uno de nosotros tiene que aprender, y nos vamos a dar cuenta de muchas otras cosas en el camino. Pero yo me puse a pensar como, ay, a mí me hubiera gustado tanto que me hubieran dicho esto para que no me hubiera pasado esto y no la hubieran barrado de esta forma, que yo dije, bueno, hoy voy a ser la tía alcahueta y me voy a sentar con estos muchachos y les voy a decir a todos, muchachos, no hagan esto porque si no la van a embarrar. Si tienen de pronto algo que les gustaría saber en este momento, dejen los comentarios acá abajo y entre todos nos ayudamos y complementamos toda la idea de lo que tú necesitas, o nos reímos un rato con cada una de sus anécdotas. Recuerda ir a mi última publicación en mi Instagram, @LuciferAtattoo, y comentar
qué tal te pareció este video o compartir este video en tus historias etiquetándome con el arroba de luciferatattoo. Recuerda que también tengo otro Instagram que es un Instagram como más personal, entre comillas, no es tan personal porque es público, pero digamos que hay público más como de mi vida, cosas como más mías. Así que también me pueden ir a seguir por arroba LucyRiot con doble T. Si llegaste hasta este punto del video, comenta con un emoji, con el que quieras, con el que se te ocurra. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olvides suscribirte, es gratis. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Esta es tu familia. Como siempre, les mando un abrazo rompecosillas a todos. Buenas vibras, mucha tinta y mucho rock and roll.